Damos la Hoy bienvenida a día las culmina. personas que se han conectado al Facebook y se han conectado a esta plataforma del Zoom. Estamos desarrollando el día de hoy como tema las infracciones laborales a la labor inspectiva. Antes de darle la palabra al doctor Jorge Rodríguez, especialista en Derecho Laboral, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Arrasa en el Perú. Doctor Carlos. Gracias, Dani. Buenas tardes. Hoy día es la última sesión del taller de infracciones y sanciones en materia laborales o materia laboral. Hoy día tenemos todo lo que es la labor de fiscalización que realiza hoy SUNAFIL, y un poco Jorge nos va a dar algunos tips de cómo poder enfrentar o poder atender cuando el fiscalizador de SUNAFIL llegue, toca la puerta, y lo primero que hacemos muchos es poder asustarnos cuando vienen a tocarnos la puerta a alguien. Así que en este caso Jorge nos va a dar algunos tips de cómo poder enfrentar a esta fiscalización y a los fiscalizadores, dicho sea de paso, de SUNAFIL. Adelante, Jorge. Gracias. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando por esta plataforma de Zoom. También a todos los que nos están escuchando por el Facebook, la plataforma de Facebook. Bueno, ya el día de hoy es la última charla sobre este taller digital sobre infracciones laborales, la última. Y hoy día vamos a hablar de las infracciones, digamos, que son más fáciles de cometer y las más difíciles bueno, más difíciles no, son insubsanables, básicamente, ¿no? Que son las infracciones a la labor inspectiva. Vamos a ver que este tipo de infracciones más que todo tiene que ver con conducta nuestra, que es fácilmente evitable, ¿ok? Nada, como siempre, las preguntas que tengan directamente al chat de Zoom, o los que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, a través de la caja de comentarios. Y nada, empezamos. Siguiente, por favor. Como siempre, arrancamos con la tabla de multas. En esta ocasión vamos a hablar de las multas. No hay multas leves. Aquí no hay multas leves. Todas las multas son graves o muy graves. Eso significa que las multas, las acciones, las infracciones no son subsanables. Entonces, más cuidado hay que tener respecto a las infracciones en materia de infracciones laborales. Hay que tener más cuidado sobre este tema. No vemos las graves y muy graves en todos los ítems, son las que más dinero nos suelen costar, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué es la SUNAFIL? Para tener claro quién es el que nos va a inspeccionar, tenemos que tener claro qué es la SUNAFIL. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral es la entidad encargada de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindarnos asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas laborales. Miren, hasta antes de la creación de SUNAFIL, el que se encargaba de esto era el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo era el ente encargado, era la autoridad también administrativa de trabajo, que se encargaba de la inspección. Sin embargo, debido a la magnitud y debido a la especialización que esto requiere, se creó esta dirección. Esta superintendencia, perdón. La superintendencia, que es la SUNAFIL, se va a encargar de precisamente promover, supervisar y fiscalizar todos los ordenamientos jurídicos sociolaborales. O sea, lo que va a buscar es que verificar que las empresas cumplan con el ordenamiento sociolaboral, ¿no? Que es algo que, como todos sabemos, no se suele cumplir mucho. Como muchas veces pasa en un país tan informal como el nuestro, y ahora con más razón, con esta pandemia se ha desnudado más todas las artes que se tienen para tratar de evitar asumir costos laborales, ¿no? La SUNAFIL es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. O sea, es independiente, pero está adscrita, como todo ente estatal, siempre está adscrito a un ministerio, está adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Siguiente, por favor. ¿Qué es una inspección de trabajo? Esto ya lo habíamos hablado, pero es bueno refrescarlo, porque las multas que vamos a conversar inciden precisamente en esas definiciones. La inspección de trabajo es un servicio público, o sea, que se encargan permanentemente de vigilar el cumplimiento de normas de orden sociolaboral y seguridad y salud en el trabajo.
exige las responsabilidades administrativas que procedan, orienta y asesora técnicamente dichas materias, así como de conciliar administrativamente en materias que correspondan. Miren, la inspección de trabajo precisamente no es en sí la labor que realiza la SUNAFIL, sino la inspección que hace el servicio público que brinda la SUNAFIL. SUNAFIL lo que hace es verificar, precisamente a través de todo el andamiaje que es la inspección de trabajo, el cumplimiento de la norma sociolaboral. Y lastimosamente en Perú, las normas sociolaborales son vastas, muy diversas, y porque están en muchas normas, o sea, tanto la relación privada está regulada en el 728, la relación laboral del público está regulada en la 276, en el régimen CAS, hay regulación, una norma específica para horario de trabajo, una norma específica para gratificaciones, una norma específica para vacaciones, una norma específica para horas extras, una norma específica para maternidad, etc. O sea, hay muchas normas, ¿no? En el Perú no se ha sintetizado todo esto en un código de trabajo, como existe en otros países, ¿no? El código del trabajador, código laboral o código del trabajo. En la ley hace ya varios años se está discutiendo una ley general del trabajo, que vendría a ser la sintetización, el amalgamiento de todas estas normas que están dispersas, ¿no? Entonces, SUNAFIL se encarga precisamente, altamente especializado en verificar que toda esta regulación que se ha dictado antes del año, desde el año, por lo menos las normas más antiguas tienen más de 40 años, 50 años, hasta las más recientes que se han dado en respecto a esta pandemia. Entonces tenemos que ver que esta entidad es altamente especializada y su trabajo precisamente es brindar este servicio público. Y ese servicio público es la inspección de trabajo. Ahora, ¿cómo materializan este servicio público? A través de la actuación inspectiva. ¿Qué es una actuación inspectiva? Son las diligencias que la inspección de trabajo sigue de oficio. O sea, yo materializo la inspección de trabajo a través de una actuación inspectiva. Previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador. O sea, primero SUNAFIL va a investigar precisamente si es que se están cumpliendo con las normas sociolaborales, y de no cumplirse va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador para comprobar si se cumplen disposiciones vigentes en materia sociolaboral. Ahora, las actuaciones inspectivas se materializan a su vez a través de la función inspectiva, que es la actividad que comprende el ejercicio de vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral, ¿no? Vemos cuáles son las funciones, básicamente, del servicio público de inspección de trabajo. La inspección de trabajo la materializa a través de actuaciones inspectivas, y la función inspectiva precisamente es la actividad que comprende este ejercicio de la actuación. ¿Okay? Es un poco denso, un poco complejo de entender, sin embargo, es importante para entender las multas que nosotros vamos a tener respecto a no cumplir con estas consideraciones previas, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y quiénes son los que realizan estas inspecciones, estas actuaciones, esta función inspectiva? Precisamente los supervisores. Básicamente hay tres tipos de inspectores: inspectores supervisores, inspectores de trabajo, inspectores auxiliares. A efectos de la ley y la norma, tanto supervisores, inspectores o auxiliares son lo mismo. O sea, cualquier infracción que la norma diga el inspector se refiere a cualquiera de estos tres. ¿Ok? Para la norma, en infracción en materia inspectiva no hace distingo de cualquiera de estos servidores. Son servidores públicos organizados por niveles cuyos actos merecen fe. Y acá sí me detengo un momento. O sea, ellos tienen fe pública. Por lo tanto, los documentos que emiten se entienden como válidos y ciertos. Por eso vamos a ver más adelante, dentro de los tips que vamos a dar, es importante verificar qué cosas se colocan en las actas. Porque esas actas tienen fe pública. ¿Ok? Son seleccionados por razones objetivas de aptitud y consideración de autoridades, en que descansa la función inspectiva, ¿ok? Que emprende el Poder Ejecutivo a través de la Autoridad Central del Sistema de Inspección, o sea, la SUNAFIL, y los gobiernos regionales, que ya está en retroceso. Si bien es cierto, como dije en un principio, primero el que se encargaba de esta actividad era el Ministerio de Trabajo,
esta función fue delegada a SUNAFIL, pero SUNAFIL no se encargó de todo el Perú. Se comenzó a activar por regiones, ¿ok? En algunas regiones van a ver que era la autoridad inspectiva del gobierno regional el que se encargaba de verificar, y en otras regiones era SUNAFIL. Esto ya está en franco descenso, si no me falla la memoria, creo que ya no hay ninguna región en donde los gobiernos regionales estén a cargo del sistema de inspección de trabajo, ya se encargan directamente de SUNAFIL. Hasta hace poco, hasta hace un mes, 2 meses, me parece, ya en plena pandemia, ya se había puesto a ejecutar las últimas regiones en que estaban ya habían transferido las funciones a la SUNAFIL, han abierto dependencias de SUNAFIL en cada región. Entonces, ellos son los que les dan la función inspectiva que se lleva a cabo mediante actuaciones inspectivas para hacer la inspección de trabajo. ¿Ok? Entonces, con esas consideraciones primeras tenemos qué es SUNAFIL, qué es lo que hace y quiénes lo hacen, ¿no? Son tres agentes que son importantes tener en cuenta. Siguiente, por favor. Como dije, las infracciones a la labor inspectiva no hay infracciones leves. No existen las infracciones leves. No existen infracciones que se puedan subsanar en el paso del tiempo. Todas son graves, y muy graves. Entonces, el primero es incumplimientos al deber de colaboración con los supervisores, inspectores de trabajo auxiliares, regular en el artículo 9 de la ley 28806, siempre que no sean identificados como infracciones muy graves. Ahora, la pregunta que se cae de madura es, ¿cuál es el deber de colaboración? El artículo 9 de la ley 28806, que es la ley de la inspección laboral, dice que nosotros, los empleadores, debemos tener un deber de colaboración. Y este deber de colaboración se materializa en 5 puntos, básicamente. Que es, yo, el inspector de trabajo, debo atenderlo debidamente, prestándole facilidades para el cumplimiento de su labor. 1. Segundo, debo acreditar mi identidad y de las personas que se encuentren en los centros o lugares de trabajo. Tercero, colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas. O sea, es una obligación, es un deber legal, está en la colaboración debida. Y vamos a ver que en las demás infracciones, precisamente no colaborar constituye una de las más grandes infracciones, una de las más complicadas, más complicadas, eso es, los inspectores no se hacen problemas, ellos te ponen la multa si es que sienten que no estás colaborando. Tengo el deber de declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones inspectivas, y debo facilitar la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones. Esos son los 5 deberes de colaboración que yo, como empleador, debo cumplir para no incurrir en esta infracción grave. Es mi deber de colaboración. La realidad de las cosas, como vamos a ver, esto tiene que ver mucho con el trato que nosotros vayamos a dar al inspector. Entre más colaborativos seamos, entre más propensos seamos a colaborar, más complicado va a ser que nosotros incurramos en algunas faltas, ¿no? Siempre guardar la cordialidad, el respeto al inspector, no verlo como un enemigo, eso lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante esto, porque muchas veces el inspector no se complica, el inspector te pone la multa, y no se hace problemas, infracción a la labor inspectiva. No me hago problemas, y si colaboras bien, y si no también, porque al final te multo. Hay que tratar de evitar eso, y esas infracciones, como vamos a ver, son las más fáciles de evitar, son las más sencillas de evitar, y las más caras de pagar, ¿no? Siguiente, por favor. Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de la función inspectiva de los supervisores, siempre que no estén identificados como graves. Tenemos que ver que en nuestra relación con el inspector de trabajo, muchas veces lo que muchas personas hacen es tratar de retrasar la función del inspector, tratan de entorpecerlo, retrasarlo, le niegan acceso a información, le niegan acceso a los trabajadores, a hacer preguntas,
Y eso está tipificado como una infracción grave. Vamos a ver que hay infracciones más graves, pero en lo posible evitar realizar acciones o dejar de hacer algo que impida, retrase o perturbe la inspección de trabajo. Cuando ya el inspector está en la puerta de nuestro asunto laboral, lo único que nos queda es tener todo en orden y saber tratar al inspector para evitarnos una multa. ¿Ok? Otra infracción muy grave es el retiro de carteles del centro de trabajo o la obstrucción de la publicidad de listas que permitan conocer al público sobre la condición del infractor de sujeto inspeccionado. SUNAFIL cuando cierra locales, lo hace con un papelote. El papelote lo coloca en el puerta del trabajo. Retirar esos carteles es una infracción grave. O sea, ¿y por qué? Porque con esto también se comunica a los demás, trabajadores que hasta el centro de trabajo puede haber sido cerrado momentáneamente por disposición de SUNAFIL. Y eso está pasando mucho ahora con algunos centros de trabajo que no están cumpliendo con la normatividad COVID. Y SUNAFIL los está cerrando. Precisamente en salvaguarda de la salud de los trabajadores. Pues hay que tener cuidado. Si hay un cartel, no retirarlo, no romperlo, no alterarlo. Yo sé que es una mala publicidad, yo sé que no es conveniente a veces tomar esto, tenerlo, pero no debemos, retirar esos carteles, ni obstruir esta publicidad, ¿no? Siguiente, por favor. Infracciones muy graves, y aquí es donde tenemos que prestar la máxima atención para evitar estas acciones, ¿no? Siguiente, por favor. La negativa injustificada o el impedimento de entrada o permanencia en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo a los supervisores, a los inspectores de trabajo o peritos y técnicos designados oficialmente para que realicen una inspección. Esto pasa muy seguido en experiencia, he visto que esto sucede muy a menudo. Recuerden ustedes que el inspector de trabajo como inspector puede preguntar todo lo que quiera respecto a la situación laboral de la empresa y puede solicitar verificar cualquier documento y puede solicitar visitar cualquier parte del centro de trabajo. Yo no le puedo negar sin justificación, ojo, sin justificación, el ingreso al centro de trabajo o a determinadas áreas. Ahora, hay una situación que es particular. Si el centro, y lo vamos a ver en el momento de los tips, si el centro de trabajo tiene algunas condiciones que lo catalogan como un lugar de riesgo, es obligación del inspector contar con un SCTR. Entonces, eventualmente, una justificación el cual yo podría utilizar para impedir el ingreso de un inspector de trabajo a un lugar de trabajo calificado de riesgo, es que el inspector no tenga ese SCTR. Me ha pasado una vez, y el mismo inspector nos dijo, o sea, yo no puedo ingresar porque yo no tengo un SCTR, ¿no? No tengo un SCTR, yo estaría cometiendo una infracción y ustedes también. Ahora, ¿qué pasa si el inspector tiene el SCTR y no tiene los CPPs? Bueno, es mi obligación brindar los EPPs. Se supone que yo para las visitas tengo EPPs. Entonces debería tenerlos. Por ahí no puedo impedirse. Normalmente, no pasa muy seguido, pero generalmente al inspector se la tiene en un solo lugar y ahí pide la documentación. Rara vez, solicita pasearse por las intermediaciones del centro de trabajo. Es poco común, pero lo podría solicitar. O sea, impedirle el ingreso a algún punto del centro de trabajo es una infracción muy grave. Y es muy simple, simplemente decirle que no, y sin darle una justificación. El inspector no va a pelear. El inspector lo va a consignar en su acta y listo. No se me dejó ingresar al área tal, no se me dejó conversar con fulano, etc. Eso sí es complicado.
Pues ahí sí va a entrar una multa. Entonces, como vemos, como vemos, este tipo de infracciones suele ser muy común. Otra cosa que suele pasar es que cuando viene la inspección, lo que hacemos es esconder a los trabajadores nosotros sabemos que son contingentes, ¿no? Normalmente aquellos que están con contrato de locación de servicios, o aquellas personas que no sabemos qué hacen ahí, pero trabajan entre comillas, o trabajan en negro, les pagamos parecaría, etcétera. A ellos los solemos meter a algún lugar, ¿no? Que se vayan, que desaparezcan en un cuarto, ¿no? Y a veces el inspector, cuando ya es más ducho, ya más experimentado, él como que se da cuenta y pide revisar las oficinas. No puede impedírselo. Y el problema es qué pasa si los encuentra. Si los encuentra. Ahí el problema se hace más grave. Porque el hecho que yo le impida el ingreso a un sitio y después los encuentre, no me libra a mí de la multa por obstrucción al labor efectiva. Me libra esto. ¿Okay? Puede haber ocasiones en que el inspector regrese por una segunda ocasión. Y venga con algún perito, algún técnico designado oficialmente. A ellos también tengo que brindar las facilidades del caso. Impedirles el acceso o la permanencia sí es considerado una falta muy grave. La siguiente es la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de acreditar su identidad o la identidad de las personas que se encuentran en los centros o lugares de trabajo ante los supervisores. Esta es otra falta que es muy grave. He visto que viene el inspector, alguien lo recibe, el inspector le pregunta su nombre y lo que suelen decir es: yo no tengo por qué identificarme contigo. Tú no eres la policía, yo no tengo por qué decirte quién soy, ni a dónde vengo, ni a dónde voy. Como le digo, el inspector no se va a hacer problemas, el inspector va a poner multa. La multa de la inspección es una multa muy grave, es una multa muy fuerte. Eviten ese problema. A veces el inspector lo que hace es que suele preguntarle a los trabajadores que encuentra, independientemente de que él considere que le tenga que preguntar, porque preguntar ciertas cosas. Y si nosotros obstruimos, nos negamos a acreditar la identidad de nuestros trabajadores, es otra infracción. Es una infracción muy grave. Sucede, y esto queda consignado en el acta de visita inspectiva. Evitar en lo posible esta multa, que es, como ven, no es complicada, no es difícil de evitar. Simplemente hay que tener un correcto manejo, un correcto control de nuestras propias operaciones. Les cuento que a mí me ha pasado esto, ¿no? O sea, a mí me tocó una vez ir a defender a una empresa en donde el gerente general que había ido a recibir al inspector se negó a identificarse. Y lo peor de todo es que el inspector lo que hizo fue, no consideró todo lo que él había dicho porque para él era un tercero. Y lo que había dicho servía mucho en el acta para, o sea, si se hubiera identificado y hubiera hecho el acta válida, nos hubiera ayudado mucho para la defensa de esta empresa. No se consideraron las declaraciones de esta persona porque precisamente se consideró que era un tercero. Por más que nosotros después mandamos fotografías, le presentamos la vigencia de poder del general, nos ganamos una multa realmente tonta. En otra ocasión, me pasó en otra empresa con la negativa injustificada de impedimento de entrada o permanencia en centro de trabajo. Es que unos trabajadores habían denunciado a la empresa por, según ellos, no pagarles trabajo horario nocturno. ¿Qué pasaba? Estos trabajadores que eran parte del sindicato habían dicho que la empresa obligaba a los trabajadores a hacer horas nocturnas y que no les pagaba. Y que no les pagaba el nocturno en detrimento del sindicato. ¿Qué pasó? El inspector laboral fue de noche. Se apareció a las 11 de la noche en el centro de trabajo. Y tocó la puerta.
lo atendió el vigilante y el vigilante le dijo que no tenía autorización para ingresar. El inspector no se hizo problemas, ¿sabes? El inspector agarró, se identificó como corresponde, mostró la orden de inspección, dijo que iba a hablar con alguien, todavía dio el nombre del jefe de operaciones, del gerente de operaciones. No sabemos si habló con él, sabemos que de acuerdo a la narración del inspector, se metió, salió, dijo que no lo podía dejar entrar porque no tenía autorización ni ingresar a nadie. El inspector no se hizo problemas, el inspector se dio media vuelta y se fue. Resulta que cuando llega la imputación, nosotros lo que tratamos de decir es que acreditar que no se hacía trabajo nocturno. O sea, es más, mostramos las cámaras de seguridad de la fábrica y se veía pues que todo estaba apagado, que en realidad en ningún momento con las fechas y todo. Y eso fue muy gracioso porque, bueno, gracioso entre comillas, porque en realidad sí zafamos la imputación de hacer trabajo nocturno y el impago de horario nocturno, pero nos ganamos una multa por obstrucción a la hora inspectiva. ¿Por qué? Porque no dejamos entrar. No dejamos entrar el inspector. Por más que tratar de convencer al inspector que no era nuestra intención, que había sido un error del vigilante, que era un vigilante de una empresa tercera, etcétera, 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 el inspector no se hizo problemas. Y recuerdo mucho lo que me dijo. Me dijo, mire, doctor, no se gaste, porque en realidad usted sabe que no dejarme entrar es una multa. Usted puede acreditar que no es un trabajo nocturno, usted puede acreditar que no corresponde hacer los pagos, y yo le creo. Pero lo que sí no puede acreditar, lo que sí no puede dejar no puede acreditar es que no me dejaron ingresar. Y es más, nosotros revisando las cámaras de seguridad, bueno, nosotros revisamos la cámara de seguridad exteriores, todavía el inspector llegó en una camioneta con el nombre de su fila a un costado. Y eso sí fue complicado, ¿no? Fue muy complicado. Nos ganamos, o sea, de haber actuado, de haber dejado ingresar al inspector, no nos hubiera caído una multa. Nos cayó una multa por simplemente no dejar entrar al inspector a hacer su trabajo. Que tratamos de decir que no era injustificada, sino una justificación que por medida de seguridad no se dejaba ingresar a nadie sin autorización del gerente de operaciones, bla, 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 no nos sirvió de mucho. No nos sirvió de mucho. Porque en último caso, el gerente debió dar la autorización de ingreso al inspector, ¿no? Entonces, estas experiencias nos enseñan, lo que nos enseñan es que tenemos que tener un protocolo, y lo vamos a ver más adelante, un protocolo de actuación ante un inspector de trabajo. Un inspector de trabajo. Otra experiencia que me pasó, fue que en una empresa tenían trabajadores con contrato autónomo, pero tenían un grupo de trabajadores que eran por recibo por honorarios. Y para su mala suerte, porque debe de ser mala suerte, les cayó la inspección, pero de oficio. Es raro, no pasa, ¿verdad? Es muy raro, pasa muy poco, pero pasó. Fue de oficio porque justo estaban haciendo campaña para el pago de utilidades. Me acuerdo, fue más o menos en abril, pago de utilidades. Y Sunafil fue a revisar. Y lo que hicieron fue, metieron a todos estos trabajadores que estaban que ellos sabían que eran de la ocasión, los metieron en un cuarto. Los dijeron que quédense acá, no salgan, no hagan nada. La inspección estaba corriendo muy bien, no había ningún problema, todo se estaba verificando, hasta que uno estornudó y el inspector lo escuchó. El inspector lo escuchó y pidió ingresar. Y se negaron. El inspector no se hizo problemas, el inspector lo consignó en su acta y entró una multaza. Y a pesar que esta empresa sí había cumplido con el pago con el pago de las utilidades, les cayó una multa por obstrucción a la labor inspectiva porque no lo dejaron entrar, no lo dejaron revisar el centro de trabajo. Entonces, como vemos, hasta el hecho de tener, de hecho, cómo se interactúa con el inspector nos puede traer bastantes problemas. Problemas bastante complicados, de hecho, son multas bastante graves. Siguiente, por favor.
La negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores, inspectores de trabajo la información y documentación necesarias para desarrollar sus funciones. Es muy común que los inspectores de trabajo en el momento de la inspección soliciten información. Negarse a entregar la información que te piden en el momento de la inspección corresponde a infracción grave. Ahora, como vamos a ver más adelante, hay información e información. ¿Okay? Hay información que yo puedo transar, no sé si te deseo transar, pero yo puedo solicitar, puede ser la palabra solicitar, al inspector que se la puede entregar en un momento posterior. Pero hay información que simplemente no puedo. Porque ¿y cuál es esa? Por ejemplo, la primera es el registro de asistencia. El registro de asistencia siempre tiene que estar a la mano y cada vez que el inspector de trabajo lo pida en el centro de trabajo, tiene que entregarse, ya sea el físico o el biométrico. Porque se supone que todos los días ustedes lo registran. Algunos contratos, de repente boletas, le puede decir al inspector que se las puede entregar después en la comparecencia, que ahorita pues no está el que nos imprime, cualquier cosa. Pero esas dos sí son importantes que se tengan a la mano y se entreguen. Y no entregarlas, no entregar esa información o esa documentación que es necesaria para hacer las funciones también implica una multa por resolución a la labor inspectiva. Tengamos eso en cuenta. Más aún cuando el impedimento de la obtención de muestras y registros cuando se notifica sujeto inspeccionado a su representante también es una infracción muy grave. Suele pasar que una FIL solicita de manera formal algunas muestras o unos registros y no se entrega. Aquí también hay una falta muy grave precisamente por obstruir la labor inspectiva. Tengamos muy en cuenta que una vez que estamos notificados, habrá que justificar por qué no entregamos la información, o en su caso, solicitar un mayor plazo para entregarla. Obstaculizar la participación del trabajador o su representante de los trabajadores en la organización sindical en la inspección de trabajo también se considera una infracción muy grave. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? El inspector para. La verdad, la milanesa es que los inspectores pueden actuar de oficio o de parte. El 99% de las veces es de parte. Es muy raro, pocas veces, que vayan de oficio. Y en esta ocasión, en este caso, el inspector había ido a poner denuncia al sindicato. Y el inspector solicitó hablar con determinados trabajadores que él sabía que estaban en la planilla porque el sindicato les había dicho que estaban en la planilla. Y lo que hizo este jefe de recursos humanos fue le dijo que no estaban, que no habían ido, justo, o sea, los 5 que habían pedido, los 5 no habían ido a trabajar, que no le tocaba su horario y todo. Y lo que hizo el inspector ahí inmediatamente es solicitó el registro de asistencia y también le negaron el registro de asistencia. Entonces el inspector no hizo problemas, lo consignó en su acta y trajeron 2 multas. Una por obstaculizar la participación de los trabajadores y otra por no entregar la información necesaria para el desarrollo de sus funciones. Fueron 2 multas en un solo acto. 2 multas muy graves. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros vamos a enfrentar a esta situación, sobre todo porque una sola actuación puede recaer en varias de estas infracciones y nos puede caer una multa bastante compleja. Dani, no sé si hay preguntas hasta aquí. No, doctor. No tenemos preguntas. Seguimos entonces. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo debemos afrontar una inspección laboral en el centro de trabajo? ¿Cómo tenemos nosotros que diseñar, porque acá básicamente es diseñar una estrategia previa al ingreso de un inspector al centro de trabajo? Ahora, como ya hemos dicho, el inspector no te avisa que va a venir, simplemente se presenta. Entonces tenemos que tener en cuenta ya diseñado desde un principio una estrategia específica para evitar esto, evitarnos estas multas
a la labor inspectiva graves o muy graves. ¿Cómo vamos a hablar de esto? Básicamente en 3 fases. La primera fase es la llegada del inspector, la segunda fase es la visita inspectiva propiamente dicha, y la tercera fase es cuando el inspector ya procede a retirarse del centro de trabajo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Uy, llegó el inspector. ¿Qué hago? Un inspector SUNAFIL puede llegar en cualquier momento del día o de la noche sin previo aviso. Incluso pueden presenciar fuera del horario de trabajo. Y esto suele pasar, es lo que nos pasó a nosotros en esta inspección de este inspector cuando fue a revisar si se hacían realmente las horas nocturnas. Extras y nocturnas. Se presentó a las 11 de la noche en el centro de trabajo. Y el centro de trabajo quedaba en Huachipa. Zona industrial, lejos, oscura, ¿no? Bastante complicada. Queda por el cementerio de Mafre. Y el inspector llegó a las 11 de la noche. O sea, nosotros vimos los registros de cámara y vimos cómo él llegaba en la camioneta a las 11 de la noche. Se puede presentar en cualquier momento, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. El inspector puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento. Es más, normalmente a veces cuando llegan fuera del horario de trabajo después de una denuncia, es porque la causa de su visita debe ser el no pago de horas extras. Y eso ya nos dice más o menos por dónde va, ¿no? Tenemos que tener esto en cuenta. En cualquier momento puede llegar un inspector de SUNAFIL al centro de trabajo. Puede ser uno o varios inspectores. Uno o varios inspectores. O sea, no necesariamente va a venir un inspector, pueden venir uno, pueden venir dos, pueden venir tres, pueden venir 5. Depende de la materia. Depende de la materia, depende de la complejidad. Si vemos que vienen muchos inspectores es porque probablemente nos vaya a hacer una inspección bastante profunda, ¿no? Si viene uno solo, la materia no suele ser tan complicada, no suele ser tan compleja, pero hay que tener cuidado con esto. O sea, ya la cantidad de inspectores que están viendo ya me da un indicio de qué cosa me puede deparar. Porque las inspecciones no tienen un tiempo máximo de duración. O sea, pueden durar 10 minutos como pueden durar más de 5 horas. O sea, a mí me ha tocado estar en inspecciones que han durado casi todo el horario del trabajo. El inspector se presentó a las 8 de la mañana y no se fue hasta casi 4 y 5 de la tarde. Y vinieron como 5 inspectores. Mientras uno revisaba, pues, pidió revisar las boletas ahí mismo. Fue todo muy, muy complicado. Pero eso tenemos que tener en cuenta, no es porque viene y se va, el inspector puede estar todo el día ahí. Todo el día si es necesario, ¿no? Ahora, ¿quién es usualmente el primero que toma contacto con el inspector? El personal de seguridad, si es que tenemos, o en su defecto, las recepcionistas. Y ellas son las primeras personas que tenemos que capacitar para cómo actuar dentro de la llegada de una inspección de trabajo, un inspector de trabajo. Lo primero que hace el inspector de trabajo al llegar va a ser mostrar su credencial. Normalmente vienen uniformados, normalmente vienen con su chaleco de SUNAFIL, que es SUNAFIL atrás. Si no me falla la memoria, el chaleco es rojo con azul. No sé si lo habrán cambiado, porque desde la pandemia no he visto ningún inspector, pero desde el 16 de marzo no hay un inspector, pero hasta donde me acuerdo era rojo con azul, me parece que es, con letras blancas en su chaleco. Ellos te van a presentar su credencial y la orden de inspección. ¿Ok? ¿Qué tenemos? ¿Por qué tenemos que entregar al personal de seguridad y al personal de recepción? Porque ellos son los primeros en reacción, los que tienen que reaccionar. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Inmediatamente se presenta un inspector para ganar tiempo. Lo que tenemos que hacer inmediatamente es pedirle el número de su credencial e ingresar a la página web de SUNAFIL, y ahí hay un link que se llama Conoce a tu inspector. Y ahí tú puedes poner su número de DNI, que si no me la memoria, y ahí te va a salir si verdaderamente es el inspector o no. Eso es válido. Es una medida de seguridad. Pero ese momento te brinda unos minutos valiosos para avisar lo que está pasando y prepararte sobre la marcha con el plan previamente ya diseñado, ¿no? Previamente ya diseñado. Mientras nosotros verificamos
se verifica la autenticidad de la credencial, cosa que el inspector no tendría por qué molestarse. Que pase, porque es mi derecho normal. Debe avisar el personal, ya sea de seguridad o de la recepción, deberá avisar inmediatamente al agente de recursos humanos para que éste vaya a recibirlo y atenderlo. Lo que le decía, ¿no? Ahora, si el centro de trabajo, acá hay una excepción, si el centro de trabajo es de riesgo, debemos solicitarle su SSTR. Si inmediatamente, disculpe, aquí está entrando una fábrica de lo que sea, es de riesgo, su SSTR. El inspector no tendría por qué no presentarse. Normalmente las llevan. Pocas veces, a mí me ha pasado una vez, pero sé que pocas veces pasa, el inspector no la tiene. ¿Ok? En caso que normalmente lo que pasa es que tienen la SSTR, pero no tienen los CPPs. ¿No? Entonces, entregarle los CPPs nosotros estamos. Y eso sí, como parte del protocolo de ingreso a cualquier centro de riesgo, hay una serie de cosas que hay que hacer. El inspector también tiene que pasar por las mismas. Es más, recomendamos que la haga porque, uno, así el inspector verifica que nuestros procedimientos de seguridad son correctos, es parte. Y dos, nos da tiempo. Normalmente a veces ingresan, cuando estamos hablando de minas, por ejemplo, ¿no? De constructoras, hay un briefing de seguridad y salud, de seguridad, un briefing de seguridad que hay que darle, ¿no? Que demora aproximadamente 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Es necesario someterlo a ese procedimiento, ¿no? Esa seguridad y salud ordinaria establecida. La ventaja es que, uno, como ya dije, me va a dar, va a hacer que el inspector se dé cuenta que se está cumpliendo con las normas de seguridad y salud del trabajo, y segundo, me da tiempo. Okay. Se recomienda atender al inspector entre los 10 minutos de producida su llegada. Caso contrario, el inspector se va a retirar y me va a multar por una labor inspectiva, lo que hablábamos hace un rato, o sea, por no dejar ingresar al centro de trabajo. El inspector no me va a esperar, él se va a identificar, y desde que llega, él espera aproximadamente 10 minutos, a lo mucho 15, no espera más. Por eso es necesario, que ya se tenga establecido, tanto con el personal de seguridad como con el personal de recepción, si es que tenemos un personal de recepción, el procedimiento a seguir en caso de que llegue un inspector. Me ha pasado, por ejemplo, la pregunta que me han hecho es, pero yo ¿cómo puedo darle una orden al agente de seguridad si yo tengo este servicio intermediario? Sencillo. En el contrato de intermediación se colocará que nosotros como empresa de los contratantes daremos ciertas pautas de seguridad que la gente debe cumplir. Los capacitaremos en eso. Igual a la de recepción, ¿no? Si trabajamos en un edificio y tenemos abajo, suele pasar que la de recepción no sabe, no conoce, entregarles a la gente de recepción una lista, un checklist de decir qué pasa si nos vienen a buscar en caso de una FIP. ¿No? Es decir, llamar a fulano, decir eso, atenderlo. Recuerden, tenemos que atender al inspector lo más pronto posible. En caso que el inspector vea que nadie lo atiende, simplemente se va a ir. Me ha pasado a mí, tener que perseguir al inspector porque la de recepción nos avisó tarde. Trabajaba en una empresa y un día normal de trabajo, estábamos en una reunión y por esas cosas del destino, la jefa de recursos humanos sale del centro, de donde tenemos una reunión, sale al baño. Y en el baño, saliendo, se da cuenta que, ¿cómo se llama? La secretaria estaba hablando con la chica de recepción y escuchó Sunafil. Y ya cuando fui, ¿qué pasó? No, dice que ha venido una persona Sunafil, pero como usted está en reunión, no les hemos avisado. O en una reunión urgente, importante. Nosotros se nos pararon los pelos, me avisó, yo bajé, salí y nos dijeron, se acaba de ir. Entonces yo salí y los inspectores estaban metiendo a su camioneta. Estaban yendo. Y yo salí y le dije, soy fulano de tal, disculpe, había una descoordinación, por favor, no se vayan, acá estábamos presos, todo, y nos evitamos una multa a la función de la inspectiva, simplemente porque una falla de comunicación entre la recepción y la secretaria de la oficina donde estamos. Entonces, tenemos que tener las precauciones necesarias para evitarnos esta multa, que es una multa realmente tonta, y que no se puede subsanar.
Ya les comenté de este caso, de que el inspector fue de noche y el vigilante simplemente no cumplió con el protocolo, porque nosotros ya habíamos establecido que había un cheque, si venía la gente de Sunafil, lo que tenía que hacer. Lastimosamente, para nuestra mala suerte, ese día, los vigilantes que nosotros tenemos capacitados, uno de ellos no pudo ir porque se encontraba enfermo, y la empresa mandó un reemplazo. Y este reemplazo no sabía qué tenía que hacer. O sea, la ley de Murphy, ¿no? Cuando uno está predestinado a salir mal, va a salir mal. Mala suerte. O sea, mala suerte. Por eso, a veces hasta tenemos que tener la precaución necesaria para que nosotros podamos evitarnos ese tipo de multas a la llegada del inspector. ¿Ok? Siguiente, por favor. Llegó el inspector, inicia su labor inspectiva. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, no recomendamos improvisar. Como nosotros ya tenemos una planificación previa de lo que tenemos que hacer cuando hay un inspector, ¿okay? Bajo cualquier materia, es ideal designar a una persona encargada de atender al inspector. No necesariamente a la gente, esto es lo que pasó en el caso anterior, ¿no? El designado a atender era yo. Pero como estaba en una reunión, no me pasaron la voz. No siempre la jefa de recursos humanos o el gerente general está disponible para atender a la gente de Sunafil. Tiene que haber alguien que los vaya a atender. Esta persona escogida tiene que tener conocimientos generales sobre el negocio porque el inspector le va a preguntar sobre el negocio. Y es importante no improvisar porque lo que nosotros digamos, va a estar consignado en un acta y puede ser perjudicial en el momento de defendernos. Recuerden, el inspector de trabajo tiene fe y su acta es un documento de fecha cierta que tiene fe pública. Es un acta de inspección de la Superintendencia Nacional de Verificación Laboral. Hay que tener mucho cuidado. La persona que lo va a atender también tiene que saber la situación laboral de la empresa y recomendamos que sea de buena disposición y carismático. ¿Por qué? Porque como lo vemos, la visita es una interacción entre personas, es muy importante esa conexión afectiva o amical, afectiva, carismática, que pueda entablar el inspector con nuestro representante. Sobre todo uno, porque entre más ayudado se siente el inspector, más fácil va a ser para nosotros pasar esa inspección. ¿Okay? Como ya hemos dicho, si hay una inspección, tenemos que saber y ya tener un plan y una persona designada para atender. En este caso, no estaría de más tener 2 o 3, ¿no? A veces, lo que suele pasar es que el encargado de atender a Sunafil suele ser la jefa de recursos humanos. Pero si no está, tenemos que tener un segundo o un tercero que se encargue de suplirlo. Normalmente lo que pasa en algunas empresas es que después de recursos humanos, normalmente es el contador, que ve los temas laborales también, el contador, o el planillero, el que se encarga de atender al encargado de planillas, se encarga de atender al inspector de Sunafil. ¿No? Porque normalmente ellos conocen el negocio, saben la situación laboral de la empresa, a veces tienen buena disposición a colaborar, etc. ¿no? Es importante. No debemos improvisar. No podemos poner a cualquier persona que diga cualquier cosa que nos vaya a perjudicar mañana más tarde en el desarrollo de la función. Recomendamos siempre que durante toda la inspección nuestro representante esté con el inspector. Siempre, 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 siempre. Por 2 razones. La primera razón es que así ayudamos al inspector colaboramos con el inspector y cumplimos con nuestro deber de colaboración. Y segunda, es que podemos nosotros verificar y ver hacia dónde va, qué está haciendo y cuáles son las intenciones del inspector. Y podemos absolver sus dudas de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, si se decide ir por una fábrica, ¿no? Una fábrica, y se comienza a pasear por ahí, acompañarlo, no dejarlo solo. Porque nos ayuda a facilitar el acceso a lo que necesita. Y 2, podemos orientarlo y comenzar a dar la información que para nosotros
para nosotros, en un futuro va a ser valiosa. A veces no, muy seguido se comete el error de dejar solo al inspector. Entonces el inspector se manda solo y como saben, nosotros perdemos control de la situación. Perdemos control de la situación. El inspector puede solicitar la presencia de los trabajadores e incluso representantes del sindicato. Si ello ocurre, debemos facilitar su presencia y no impedirlo. O sea, si pide, como en el caso anterior que dije, ¿no? Que habían dicho que no habían ido, y este inspector, ya ducho, recorrido, pidió el registro de asistencia, y no se lo dieron, entonces el inspector automáticamente va a argumentar que no se le quiere ayudar a recuperarlo. No tiene una lista de trabajadores. Es más, no me ha pasado a mí, pero sí con otros compañeros, que el inspector pedía una copia del plan inmediatamente del plan, se supone que lo puede sacar de una realidad, y al azar escogió un trabajador. Al azar escogió un trabajador. O pedía registro de asistencia al azar, un trabajador y hablar con él. Ahora, generalmente pasa que el inspector pide hablar con el trabajador, pero a solas. Si esto pasa, no podemos impedirlo. No podemos impedirlo. No podemos impedirlo. Pero sí es recomendable tratar de estar presente mientras el trabajador hace su declaración, ¿no? En la medida de lo posible. Si el inspector pide que lo dejemos solo con el trabajador, no habrá de otra. No habrá de otra que retirarnos. Pero en la medida de lo posible, por eso es necesario ser carismático, tener buena disposición. Por eso decía, entablar nuevo afectivo, nuevo carismático con el inspector, a fin de permanecer durante toda esta diligencia, ¿no? Y enterarnos y saber más o menos por dónde está yendo la inspección. Es recomendable llevar al inspector a una sala de reuniones, una oficina, para atender todas sus inquietudes. ¿A qué me refiero? Ni bien llega el inspector a la zona central, lo recomendable es llevarlo, antes que él se pasee por todo sitio, es llevarlo a una sala de reuniones, una oficina, y sentarlo y atender todas sus inquietudes, a que nos pregunte lo que quiera. Porque quizás con esas preguntas él se siente satisfecho y ya no se vaya a pasear o ya no vaya a entrevistar a cualquier otra persona. Por eso, y vuelvo a recalcar, es importante que la persona que lo atienda tenga buena disposición y tenga carisma, sea carismático, conozca y sepa el teje y maneje de la empresa. ¿Okay? Es recomendable. Siempre es recomendable ya tener un lugar predestinado. Normalmente, estamos hablando de trabajo en oficinas, siempre hay una sala de reuniones. A veces pasa que la sala de reuniones está llena, porque hay una reunión. Siempre recomendamos tener un lugar B, ¿no? Que sea una oficina. Normalmente es la oficina del agente de recursos humanos o el agente de contabilidad, se le puede atender ahí de manera privada, en donde el inspector pueda desplayar todo lo que necesita. A veces en algunas empresas hay una salita de espera, y en la salita de espera atenderlo, hablar con él, de su requerimiento, evitar dejar solo al inspector. O sea, mientras lo atendemos, por ejemplo, el inspector puede pedir documentación. Siempre la persona que lo voy a atender tiene que tener a alguien a la mano que le facilite la información que el inspector va pidiendo. O sea, por ejemplo, el inspector me puede pedir, no sé, el registro de asistencia. Entonces yo no me voy a parar a traerlo y dejarlo solo al inspector, porque el inspector se puede parar y comenzar a pasearse por donde quiera. Sino llamar o tener algo, oye, por favor, puedes traer, mientras seguimos conversando con el inspector, ¿no? Para, uno, enterarnos todo lo que está pasando. Y segundo, tratar de absolver todas las dudas del inspector a fin de tener y salvaguardar nuestros intereses de la inspección, ¿no? Siguiente, por favor. ¿El inspector puede pedir documentos? Claro que puede pedir documentos. Todos los que él crea conveniente, ¿eh? Todos los que crea conveniente. Y aquí hay que tener en cuenta que no siempre puedo tener toda la documentación a la mano. Y esto es importante. Por ejemplo, es decir, hay, por ejemplo, contratos, copia de las boletas. Entonces, ¿sabe qué, señor inspector? No hay ningún problema.
Nosotros vamos a decir, pero por favor, ahorita no está el encargado, tengo que imprimirlas, no hay ningún problema, nosotros se lo entregamos a la comparecencia, ser abiertos. Es muy raro que un inspector se ponga terco y diga, no, lo quiero ahorita. No suele pasar. ¿Ya? Pero decirle, señor inspector, no hay ningún problema, ahorita no están, o me piden los contratos de trabajo, miren, ahorita están en la otra sede, están en la otra oficina, o están en las oficinas centrales, pero no los tenemos, pero no hay ningún problema, nosotros lo vamos a alcanzar, como se llama, la comparecencia, le entregamos la documentación. No tener miedo a decirle eso. Pero como ya dije, hay dos documentos que son excepción a esta regla, que son el registro de asistencia y el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y incidentes peligrosos. Estos dos registros sí los debo tener. Siempre. Porque estos registros son de cada centro de trabajo. Yo no puedo decir que mi registro de asistencia justo se lo llevaron a la sede central hoy día. ¿Por qué? Porque es simple. Si el inspector se aparece al mediodía, lo que te va a decir es que esa gente no firmó su salida. Está en pleno área de trabajo. Porque se supone que el registro de asistencia registra el ingreso y la salida del trabajador. Si el inspector viene a 8, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la tarde, y te pide el registro, no lo tienes que entregar. No hay forma de decirle que no hay. El negarme a entregarlo ya dije que es una falta grave, ¿no? Y el registro de accidentes de trabajo, se supone que cada centro de trabajo tiene un registro de accidentes. Que puede ser que no haya ningún registro porque no haya ningún accidente. Es verdad, puede ser, pero se supone que debo tener por lo menos un documento, un libro que diga, ¿no? Registro de accidente de trabajo. Mire, está vacío. Que es distinto a no tenerlo. Ojo. Yo puedo tener uno vacío, pero lo tengo. Y se lo muestro. No ha habido accidentes, acá está vacío. Está vacío. Y otra cosa es no presentarlo porque no lo tengo. Son dos cosas distintas. Cosa que no puede pasar con registro de asistencia, ¿no? El registro de asistencia es biométrico. O en todo caso, se me ocurre ahorita decirle, por ejemplo, mire, llevarlo, mire, este es el registro de asistencia, mire, como marca, lo que pasa es que el encargado de bajar el registro no está, pero existe el registro, ¿no? ¿Puede ser una salida? Sí, puede ser una salida. Pero recomendamos precisamente entregar el registro de asistencia. Los demás documentos que pida el inspector, pedirle un plazo razonable para que lo entregue, y este plazo lo va a determinar el inspector. Porque puede pasar que el inspector me dice, ya, la comparecencia va a ser el otro lunes, por ejemplo, hoy día es martes, el otro martes va a ser la comparecencia, pero esos documentos los quiero el jueves. Y me los tienes que enviar a ese correo o meterlos por meses partes o entregármelos directamente a mí en la sala de comparecencia de su. Entonces, si el inspector te dice eso, lo vas a tener que cumplir. Normalmente los inspectores suelen ser flexibles con eso porque entienden que hay ciertos documentos que no están a la mano, ¿no? Además, estoy en una fábrica, estoy en la planta, es normal que ahí no estén pues, las boletas de pago, no estén los contratos de trabajo, o los convenios, en este caso, de reducción de remuneraciones, o los convenios de adelanto de vacaciones, ¿no? Puede ser. Normalmente no están en las oficinas centrales. Pero decir eso, ¿no? Señor inspector, nosotros le vamos a entregar, en ese momento no lo tenemos, están en las oficinas centrales, por favor, si usted nos puede dar un plazo, o se los entregamos en el momento de la comparecencia, no hay ningún problema. El inspector normalmente acepta. Normalmente acepta. Es bastante raro, es poco común que el inspector se cierre, salvo estos dos casos, ¿no? El registro de asistencia y el registro de accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Eso sí lo tenemos que tener, sí o sí, dentro de nuestra oficina. Dentro de cada centro de trabajo, perdón. ¿Ok? Y el encargado tiene que saber quién es el responsable de su manejo. Y acá viene otra cosa, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que a veces cuando el registro es manual, o sea, de firma, ¿qué pasa? Que a veces está mal llenado, los trabajadores lo colocan bien o firman, o se les olvida firmar.
Por eso es necesario que nosotros llevemos un control de este registro, porque no sabemos en qué momento me lo van a pedir, ¿no? Me lo van a pedir. Y si el inspector lo pide, simplemente es una multa por entregarlo, ¿no? Siguiente, por favor. En caso de contratos, boletas, registros, etcétera, ya lo dijimos, no debe permitirse que en el expediente se haya documentos originales, ¿ok? Porque son originales, o sea, se supone que yo debo tener esos originales porque son para mí. El inspector puede apreciar la solicitud de trabajo, pero no llevarlo, siempre entregar copias. Pongámonos en el caso de que está en una oficina, y ahí está la oficina de recursos humanos, y el inspector te pide revisar contratos. No hay ningún problema, llamamos al que nos está apoyando y lleva los contratos, el inspector los puede revisar. Pues normalmente el inspector siempre pide llevarse documentación. Entonces, sí, señor inspector, no hay ningún problema, nosotros vamos a copiar esa información para que usted se la pueda llevar. No entregar documentos originales en el momento de la inspección. Por ejemplo, cuando me piden boletas, normalmente piden boletas firmadas por el trabajador, ¿ya? Pero nosotros sabemos que a veces no están firmadas completas, ¿no? Entonces decirle, ¿sabe qué? Mire, acá están las boletas, todo el file de boletas, pero de los trabajadores que ha pedido le entrego esta copia y no se preocupe que los originales se los vamos a entregar el día de la comparecencia. No, de los originales, las copias, las vamos a hacer, pues, las vamos a entregar porque están en el eso, no las hacemos. Puede ser una salida. O a veces te dicen, no, dame, yo lo busco, el inspector comienza a buscar y ve que esté firmada y ve que sea igual que a la que les ha entregado, y con eso ya te acepta y ya está, cumpliste. No hay ningún problema. Suele pasar que nosotros imprimimos la boleta porque está en el sistema, en el software, o la bajamos directamente del PLAME si utilizamos la función del PLAME para imprimir boletas. Entonces, es necesario. Es necesario. ¿Qué pasa a veces ahora? A ver, ¿por qué el inspector me pide que la boleta esté firmada? Uno, porque es de ley. O sea, la ley obliga a tener la firma. ¿Pero por qué la firma? Porque la firma lo que avala es que el pago ha sido satisfactorio y completo. Ustedes tienen que acordarse que estas normas de las boletas son del año 91, 94. Son normas que se dieron en un momento donde no todos los pagos eran bancarizados. Donde antes esa frase, voy a recibir mi sobre, significaba que te pagaban la quincena, porque la quincena te la pagaban en un sobre. Ese sobre de forma evidente es un sobrecito manila así chiquitos, larguitos. Ahí metían y te pagaban. Entonces, la única forma de acreditar que el pago fue real es que tú firmabas la boleta. Y si no estaba firmada la boleta, entonces tú le decías, señor, eso significaba que no había cobrado o había algún problema con el pago. Todos sabemos que en el momento de las boletas, pocos trabajadores se acercan a firmar. O sea, pocas empresas tienen un registro, pues, exhaustivo de firmas. ¿Lo podemos suplir? Yo creo que sí. No es que la ley lo diga, pero yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ahora tenemos registro de bancarización. Normalmente nosotros le pagamos a nuestros trabajadores a través del banco. Y de acuerdo a lo dispuesto en el decreto legislativo 1499, todos los pagos a los trabajadores tienen que hacerse ahora por banco. Ya no se puede pagar nada a mano, todo que ser bancarizado. Entonces, una forma, digamos, entre comillas, de suplir esa falta de boletas firmadas es mostrarle al mismo tiempo la boleta y mostrarle el voucher, el voucher de transferencia de depósito. Y no tenemos la boleta firmada, pero acá le acreditamos que el pago ha sido correcto con el documento de transferencia bancaria, ¿no? Yo creo que lo puede suplir. Yo creo que lo puede suplir, pero siempre, nunca entregar originales. Nunca entregar originales. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es recomendable que tomemos nota detallada de todos los documentos que se entregan al inspector. Este registro es importante, ¿por qué? Porque nos permite a nosotros defendernos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros el inspector ha pedido, ponte, viene y te pide contratos, te pide boletas, y te pide registros, y te pide que le muestres los cargos de entrega de reglamento de seguridad y salud del trabajo. Entonces,
tú le dices, a ver, señor, contratos se los pueden entregar ahorita, las boletas también, pero estos documentos, el cargo de entrega del reglamento de seguridad del trabajo, no los tengo a la mano. Llevar un registro nosotros mismos, un control. Y ese control va a ser necesario para la siguiente parte, en que veamos ya en el llenado del acta. Es importante que nosotros llevemos un control de esto, no trabajar de memoria, llevar un control de lo que le estamos yendo entregando al inspector. Porque suele pasar que a veces el inspector va pidiendo, se va paseando, que suele pasar. Y a veces nosotros mismos, por el apuro, o tenemos otras cosas en la cabeza, se nos olvida qué documentos podemos entregar. Y no consignando en el acta, de verdad es un problema bastante grande para nuestra propia defensa. ¿Okay? Siguiente, por favor. Fin de la visita inspectiva. Al finalizar la visita, el inspector emitirá una constancia de actuaciones inspectivas, que es la constancia que te da. Cada vez que el inspector va a inspeccionar, te presenta una constancia de actuaciones inspectivas, en donde él va a incluir la fecha y la hora de la visita y los documentos revisados y la persona que lo atendió. Ahora, antes de firmar la conformidad de esta constancia, es importante verificar el detalle preciso de los documentos que le fueron entregados al inspector de su visita. Por eso es necesario el registro que habíamos hablado hace un momento. O sea, si nosotros tenemos ese registro, nosotros podemos comparar nuestro propio registro con los documentos que el inspector está poniendo. Es más, el inspector se le puede pasar, porque sucede, es también humano, se equivoca. A veces se le pasa un documento y nosotros, señor, por si acaso le hemos entregado eso también, lo verifican los documentos, sí, es verdad, y lo coloca. A veces lo hace a mano, hay inspectores que todavía lo hacen a mano, y otros lo hacen en computadora, y ahí llevan sus laptops, y ahí hacen su reporte, y te piden imprimirlo, ¿no? Pasa. O te lo envían por correo electrónico en ese momento, ¿no? Pasa. Sucede. Entonces, ese detalle es importante, para eso es importante verificar que todos los documentos que nosotros entregamos constan en el acta. ¿Para qué? Para que nosotros mañana más tarde podamos probar que nosotros sí tuvimos una actuación colaborativa con el inspector de trabajo. Que él pidió, nosotros le dimos. Que solicitó, nosotros le entregamos. ¿Okay? Y revisar que las declaraciones de los representantes de la empresa y de los trabajadores sean fieles a lo dicho y no se distorsionen. Como él toma nota, o sea, nosotros nos pide nuestra declaración, también pide que hacen los trabajadores. Por eso siempre digo que es importante que nosotros estemos en la medida de lo posible durante la declaración de nuestros trabajadores, para escuchar y precisamente verificar que lo que coloca en el acta, que tiene fe pública, es un documento de fecha cierta, sea lo más cercano a la realidad posible de lo que dijo el trabajador o lo que decimos nosotros. Recuerden ustedes que el inspector tiene muchas inspecciones, mucho trabajo ese día. Entonces, no se acuerda de lo que está haciendo, por eso hace el acta. No se acuerda, esa es la verdad. Y en ese extremo nosotros tenemos que tener el suficiente cuidado para verificar qué se está colocando en nuestra acta. Y que sea fiel a lo que le hemos dicho. Para que mañana más tarde podamos defendernos bien ante una eventual sanción. O en todo caso, si es que ese documento va a ser utilizado en vía judicial por una demanda, nosotros podamos usar ese documento en nuestra propia defensa. Muchas veces no se le presta atención a lo que se firma en la constancia. Y esa constancia precisamente es lo que diferencia entre ganar o perder un procedimiento administrativo sancionador en la instancia administrativa o ganar o perder un proceso laboral ante un juzgado. Nos puede ayudar mucho esa acta siempre y cuando las frases y los documentos que nosotros coloquemos sean fieles a lo que hemos nosotros dicho ante la visita. Siguiente, por favor. Y con eso hemos concluido con este ya largo viaje de casi 7 semanas que hemos hecho de todas las infracciones de la norma. Y nada, mis 6 preguntas las respondemos.
Tenemos algunas preguntas, doctor. Dale. ¿Qué sucede si realmente el día que vinieron a hacer una inspección no había nadie en la empresa? Porque ese día salimos todos a hacer trabajo desde casa. Mira, a ver, en esta situación actual, en ese momento, Sunafil no está yendo, poco está yendo a hacer inspección, y si va a hacer inspección de manera presencial es porque sabe que se está haciendo trabajo realmente. ¿Ok? En esta circunstancia lo que está pasando es que ellos están mandando ya, solicitando documentación para la labor inspectiva a través de correo electrónico, a través de cartas instructivas o a través de requerimientos precisamente de información. ¿No? Es poco probable que un inspector vaya y eso suceda. Ahora, pongamos en el puesto que sí pasa, ¿no? Que al inspector le dan el talán que sí están trabajando, pues todos están en trabajo remoto. Pues ustedes tendrán que acreditar ante el inspector de trabajo que realmente están en trabajo remoto. ¿Cómo? Simple. Se supone que para realizar trabajo remoto, el empleador tiene que notificarte a ti que estás en trabajo remoto, a través de un correo electrónico. Entonces, presentarán ese correo electrónico diciendo, estos días estamos en trabajo remoto, o en todo caso, si ya tienen contratos ¿cómo se llama?, de teletrabajo, consignar que ese teletrabajo se realice de manera parcial y los días lunes, miércoles y viernes realizan trabajo desde casa, martes y jueves realizan trabajo desde la oficina. Y este día lunes que él fue el inspector no encontró a nadie. Pero tienen que acreditar realmente que esa es la situación. Poco probable que pase. Creo que es poco probable que pase, pero puede pasar. Y la solución precisamente es acreditar que no había nadie porque estábamos en trabajo remoto. ¿Y cómo acredito trabajo remoto? A través de las notificaciones que se supone que el empleador entrega a sus trabajadores de la nueva situación laboral por la pandemia del COVID-19. Tenemos una pregunta. ¿Puedo despedir al encargado de recursos humanos por no hacer una correcta atención en una fiscalización? ¿Puedes repetirme la pregunta mientras voy pensando la respuesta? ¿Puedo despedir al encargado de recursos humanos por no hacer una correcta atención en una fiscalización? Yo creo que sí. ¿No? ¿Y por qué? Porque acuérdense que parte de las faltas graves que yo le puedo imputar a un trabajador especialmente no que habrá la buena fe laboral por incumplimiento de sus deberes de trabajo. Entonces, si él es el encargado de atender a la gente de recursos humanos y que esté dentro de su MOF y que no ha sido atendido, y me han puesto una multa a la obstrucción de la labor inspectiva precisamente porque no la atendió, pues yo creo que sí tengo una causal que le ha generado un perjuicio al empleador. Yo creo que sí se podría, pero para eso yo tengo que acreditar que ese señor de recursos humanos es el encargado de atender a Sunafil. ¿Y cómo lo hago? A través de la entrega de sus funciones. En sus funciones dirá, usted es el gerente de recursos humanos, el encargado de hacer esto, y de atender a la autoridad administrativa o inspectiva de trabajo en las inspecciones, en las comparecencias, y etcétera. Si es su obligación, yo creo que sí le podría iniciar procedimiento administrativo de despido por no atender de manera correcta al inspector de trabajo. Siguiente pregunta. En mi empresa nos fuimos de paseo por aniversario y ese día hubo fiscalización y nos multaron. ¿Podríamos objetar esa multa? Sí, como te digo, o sea, acuérdense que la norma lo que te pide es que es la obstrucción injustificada, ¿no? O sea, oye, mira, justo ese día el inspector se lo ocurrió, puede pasar, ¿no? Es poco probable, pero puede pasar, que el inspector se le ocurrió ir, es el día del aniversario y ese día pues todos nos fuimos a Huachín a festejar, ¿no? Y no quedó pues, ni el vigilante. Cosa que ya sería rara porque si los vigilantes normalmente no son de la empresa, ¿no? Pero ya, asumiendo eso, nosotros tenemos que acreditar que, bueno, con correos electrónicos previos, por ejemplo, con la filmación del momento, decirle, señor, ya en la etapa de sancionador, decirle, ¿sabe qué? Mire, esta fecha, el 11 de agosto, no se le atendió al inspector, no porque no quisiéramos, sino porque ese día todos nosotros nos fuimos
el aniversario del trabajo, acá está el acta de fundación de la empresa, donde dice que los 11 de marzo es la que se funda, y ese día nos fuimos todos los trabajadores se fueron ¿cómo se llama? Al festejo. Tanto es así, señor, que acá le presentamos que normalmente pasa el registro de asistencia de los trabajadores ¿cómo se llama? Al evento. A mí me pasó una vez que me hicieron una consulta parecida y no habían hecho registro de asistencia, por ejemplo. Cosa que normalmente no debería hacerse registro de asistencia en una de estas cosas que se supone que son espontáneas y cada trabajador decide hacerlo o no es obligatorio. Sin embargo, ellos habían repartido polos adentro o sea, habían hecho como equipos, y los equipos, cada uno tenía un polo de un color, ¿no? Parte de la diversión que iban a hacer. Entonces les dije, ustedes han entrado polos, ¿tienen los registros de la gente que recibió? Sí, los tenemos. Entonces nosotros presentamos eso. Presentamos que dentro de las pruebas de las firmas de ese día, de la gente que había ido, presentamos también las filmaciones, presentamos los contratos de los buses que habían trasladado, presentamos el contrato de centro de esparcimiento que se había contratado para esta actividad, etc. Entonces, lo puedo acreditar. Acuérdense que la falta es cuando es injustificado. O sea, no es que no te atendí porque no quería, sino porque no podía. ¿Y por qué no podía? Porque no estaba. Ni no había nadie. A veces pasa, y eso hay que tener cuidado, a veces pasa que en el aniversario de trabajo gente va y gente se queda chambeando. Pasa. Entonces, señores, ese día o vas o no vas, pero no puedes adelantar chamba. O sea, tú no puedes estar en la oficina. Porque si eso pasase, por ejemplo, oye, había alguien y sí me pudo atender, entonces ya no tiene justificación, multa. La idea es que no haya nadie para atender. Nos preguntan, yo trabajé hasta octubre del 2015 en una empresa, siempre ellos generaban utilidades, pero en 2016 nunca me comunicaron el pago de mis utilidades. ¿Cuál es la multa de no pagar utilidades a los trabajadores? ¿Es obligatorio comunicar la distribución de utilidades en un diario o periódico si no se sabe? Si no se hace, ¿cuál es la multa? Bueno, claramente esta pregunta se aleja del tema del día de hoy. Sí, pero hay una cosa, no debemos confundir las utilidades de los accionistas con las utilidades laborales. Ahora, ¿qué pasa? Se supone que cuando yo dejo de trabajar en una empresa y esta empresa reparte utilidades, se supone que ellos publican en el peruano o publican en un periódico de circulación nacional el aviso de que, ¿cómo se llama?, se han pagado utilidades. Lo que normalmente se recomienda es ir a la empresa y preguntar a la gente de recursos humanos o a través de un correo electrónico si ha habido pago de utilidades o no. Normalmente lo que pasa es que la gente de recursos humanos lo que pide es decirle, ¿saben qué, señores? Avísenle, o usted conoce a fulanito, menganito, sí, por favor, avísenle que se están pagando utilidades y que se están pagando en tal banco. O sea, suele pasar. Es una multa muy grave no pagar utilidades. Es una multa muy grave. Eso lo vimos la primera semana, que era multas, obligaciones sociolaborales. Es una multa muy grave. Y eso podría denunciarse una FIL, por supuesto que sí. Pero normalmente las empresas sí lo pagan. Es más, normalmente siempre publican, generalmente en el comercio, no sé por qué, porque es en la circulación nacional, generalmente en el comercio, en el pago de utilidades, ¿no? Recomendaría antes de iniciar una acción, antes de una FIL, es acercarte a la empresa y preguntar si las utilidades del año 2015 fueron pagadas y dónde fueron pagadas, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el día de la fiscalización realmente no hay alguien que lo atienda, pero la empresa sí están operando? No, es que eso sí, siempre tiene que haber alguien que lo atienda, ¿no? Tiene recursos humanos, está normalmente es el de recursos humanos, ¿no?
siempre está el de jurídica, o está el de, ¿cómo se llama? El contador, el planillero, o sea, tiene que haber alguien que lo atienda. O sea, la justificación de que, ¿sabes qué? Espérate, porque no hay nadie que te atienda, es multa. Es una multa segura. No es, eso para Sunafin no existe. Eso de que no había nadie que justo el día que te atienda, difícil. Por eso siempre recomendamos, como hemos dicho, recomendamos tener un plan, una estructura en donde haya responsables de atenderlo, ¿no? Por ejemplo, esa pregunta de que si yo podía despedir al encargado de los humanos por una mala atención al fiscalizador de Sunafil, al inspector, por ejemplo, si en sus funciones está que él es el encargado, debe haber un segundo y un tercero, ¿no? Que pueda atender a los fiscalizadores, ¿no? Voy a tener una frase muy militar, pero el comando nunca muere, ¿no? O sea, siempre hay alguien, ¿no? Si no es el gerente general, es el gerente de recursos humanos, el gerente de finanzas, el gerente de administración, el jefe de recursos humanos, el contador, el planillero, el abogado, en mi caso, ¿no? El abogado de la empresa que estaba a jurídica, iba y se atendían, o sea, siempre hay alguien que atender. Lo que nosotros recomendamos es que esas personas, los designados para atender a los inspectores de trabajo, sea gente que esté capacitada y que sepa. O sea, que no sea cualquiera. Que no sea el primer valiente que se lance al ataque, ¿no? Tiene que haber un orden, gente que, como digo, ¿no? Que sepa cuál es el negocio, que sepa la situación laboral de la empresa y que, de preferencia, tenga buena exposición, que sea carismática, ¿no? Es lo recomendable. Eso de que no hay nadie para que lo atienda, el inspector no se va a hacer problemas, lo va a consignar en su acta, se va a ir y te va a poner una multa. Siguiente pregunta. ¿Es obligación de una empresa atender a un inspector de Sunafil fuera de horario de trabajo, que no hay nadie en la oficina, o que digan, o es que dirían que estamos obstaculizando su trabajo? Sí, es que, como dije, el inspector se puede presentar en cualquier hora. Por eso es necesario que nosotros tengamos un plan con la gente de seguridad, que si eso pasa, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Como les comento, o sea, en nuestro caso el inspector se apareció a las 11 de la noche, en la fábrica, en Huachipa, y nos pusieron una multa por obstrucción no efectiva. Porque justo el protocolo que nosotros habíamos diseñado no se cumplió. ¿Y el protocolo qué decía? El protocolo decía que en caso de inspección, en caso de presentarse un inspector laboral, lo primero que tiene que hacer de seguridad es, uno, llamar al jefe, al gerente de producción, al jefe de producción, lo tenía que llamar, uno, y segundo, él tenía que verificar su identidad a través del portal de Sunafil. No hizo ni uno ni lo otro. No lo llamó. Porque el protocolo decía a continuación que inmediatamente la llamada, él tenía que decírselo, pasárselo por teléfono y decirle que estaba en camino para poderlo atender. ¿Para qué? Para que se genere una facilidad de atención, ¿no? O sea, que se note que la empresa no está impidiendo la fiscalización, no está obstruyendo la fiscalización. ¿Me dejo entender? O sea, siempre tiene que haber alguien. O sea, eso de que... Es más, y acuérdense que la denuncia que hicieron a la empresa era que hacíamos trabajo nocturno y que no se pagaba el trabajo nocturno. Y el inspector fue de noche a las 11 de la noche, pero el horario nocturno empieza a las 10, fue a las 11 de la noche a verificar si realmente hacían trabajo nocturno. Por más que nosotros le llegamos a acreditar que no se hacía trabajo nocturno, porque presentamos las cámaras de seguridad, presentamos las cámaras de dentro de la fábrica con la fecha del centro de la fábrica, presentamos que todo estaba apagado, no había nada y las máquinas estaban apagadas, igual nos pusieron una multa por posición de la inspectiva. Bueno, ok, tú no trabajas de noche, pero no me dejaste entrar. Y para mí eso es una infracción. Por eso recomendamos tener ya un protocolo especialmente muy bien conversado con la gente de recepción o la gente de seguridad, los que se encarguen de eso. No es muy común, pero pasa. Pasa. No es muy común que vayan de noche, pero pasa.
Si un fiscalizador va un día miércoles a hacer una inspección a nuestro domicilio fiscal, pero nuestro horario de trabajo es de jueves a martes, aún así, ¿tendría una multa? Sí, sí. Tendrás que acreditar que tu horario de trabajo es de jueves a martes primero. O sea, para evitarte la multa, acuérdense, es de manera injustificada. Es injustificada. Entonces, si yo justifico el por qué, entonces no habría problema. Ahora, la verdad la milanesa, viene el inspector, hace la inspección y él hace la propuesta de multa y eso pasa ya al procedimiento administrativo sancionador. En el procedimiento administrativo sancionador es donde nosotros nos defenderemos y diremos, oye, un momentito, esta multa no corresponde porque mi horario de trabajo es de martes a jueves, de martes a domingo, y los lunes descansamos. Y justo ese día no había nadie. Pero igual, aún así, debería haber un protocolo de este tipo de inspecciones, en donde si se presenta la circunstancia, haya alguien cerca que pueda ir ¿cómo se llama?, a tratar de evitar en lo posible la imposible. O sea, es defendible, sí, pero lo mejor es tener un protocolo para evitártelo. O sea, para evitártelo. Siguiente pregunta. ¿Existe obligación en la empresa de pagar las horas extras del personal que atiende a los funcionarios de SUNAFIL si se quedan más allá del horario normal de trabajo? Buena pregunta. Yo creo que sí, porque está cumpliendo sus labores. Ahora, que yo sepa, también los fiscalizadores también les da hambre, así que normalmente respetan mucho el horario del almuerzo y normalmente mucho el horario de su salida. O sea, si ellos atienden hasta las 5 nomás. Muy raro. Sí he escuchado un par de casos que se han quedado hasta más tarde, pero normalmente no pasa. Pero si pasase, sí, pues tenía que pagarle horas extras, porque acuérdense que las horas extras es parte del trabajo, y si mi labor es atender a la gente SUNAFIL, estoy realizando mi trabajo, por lo tanto me corresponden horas extras. Ahora, no necesariamente las tengo que pagar, ¿no? O sea, en dinero. Puedo también compensarlas, ¿no? La ley también me permite compensarlas con horas de descanso. Digamos que lo que a veces pasa, el trabajador se queda, vamos, 2 horas, ¿no? Vamos a ponerle 2 horas más hasta las 7 y 7 de la noche, si es que pudiéramos todavía hacer horas extras en cierto trabajo, porque bueno, entonces por razón de pandemia, por ninguna situación normal, ya bacán, mañana en lugar de venir a las 8, vente a las 10 de la mañana y lo compensamos. O llego una hora después y vete una hora antes, ¿no? Y lo compenso, ¿no? O sea, acuérdense que las horas extras también se pueden compensar. Y para eso yo deberé tener un acuerdo de compensación de horas o en todo caso una política de horas extras en donde se diga, ¿no?, que la empresa lo que busca es compensar las horas extras y por cada hora extra que se haga al mes se dará, va a una bolsa que o se dará permiso o se dará exoneración de algunas otras formas, ¿no? Pero sí, eventualmente sí. Como dueño de la empresa, no supe que había venido SUNAFIL. Sin embargo, el día de la fiscalización, el encargado de recursos humanos se parcializó con su compañero, el trabajador, información incorrecta. ¿Puedo deshacer toda esa inspección que hubo? No lo puedes deshacer. Ahora, por eso digo, una de las cosas que dijimos nosotros, y está en el slide, no sé si lo puedes retroceder, es no improvisar. No sé si lo puedes retroceder, creo que es durante la visita, en la anterior. Justo ahí está, no es recomendable improvisar. O sea, si no sé, es mejor no decir nada. Es mejor decirle, señor, ahorita no sé, no conozco, le entrego la información. O sea, a veces no es maldad, sino es ser tonto.
Y a veces dices algo que no deberías decir porque improvisaste. Por eso, ahora, se supone que el recursos humanos tiene que saber, ¿no? Pero bueno, tiene que saber el negocio, situación laboral de la empresa, buena exposición y carisma. O sea, es muy importante eso. O sea, ya no puedes deshacer porque acuérdate que eso está en un acta. En un acta que tiene fe pública. Tiene fe. Entonces, después tendré... Lo puedo pelear, pero tendré que acreditar por qué dije eso y después me desdije, ¿no? Y sobre todo, si tengo los documentos necesarios para contradecirme a mí mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, se me ocurre cualquier cosa. Viene un trabajador a decir horas extras, que le den horas extras, ¿no? Vamos a poner cualquier ejemplo, ¿no? Y el recurso humano dice, no, sí, efectivamente, hace horas extras, pero no las registra. Bueno, cualquier ejemplo. Y yo después digo, no, sí, mira, acá está mi registro de asistencia. Es tu registro de asistencia que tú mismo entregas contra un documento con fe pública. ¿A qué cosa le va a hacer caso eventualmente un juez? Al documento con fe pública. Muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Por eso, y lo vuelvo a repetir, no es recomendable improvisar. El que vaya a atender al inspector de trabajo tiene que saber. Tiene que saber. Ahora, yo considero que es bastante grave que el de recursos humanos lo sepa, ¿no? Es grave, pero tiene que saber. Tiene que saber. No puedes improvisar en esto. Lo que vayas a decir, lo que quede en el acta, o le doy sacramentado. Muy difícil poderlo romper, pero casi imposible romperlo. Casi imposible romperlo. Por eso, una de las cosas es no improvisar, y como decimos más adelante, en las otras, si puedes pasar la siguiente, Dani, por favor. Al fin de la inspección, la otra cosa, el siguiente, por favor. Siguiente. Y otra cosa que decimos muy, muy importante es revisar las declaraciones del representante de la empresa y los trabajadores sean fieles a lo que hemos dicho. O sea, todo lo que nosotros entregamos, todo lo que nosotros decimos, tiene que estar fielmente dicho en el acta. Fielmente dicho en el acta. Tenemos que revisarlo, tenemos que tener conciencia de eso. Esa actuación tan ínfima de interrelación con el inspector puede significar que nos podamos librar de una multa o no. Y no le prestamos la atención a eso suficiente. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Si el personal de seguridad se demora en atender al inspector de SUNAFIL, puede ser considerado como obstrucción a la inspección. ¿Y qué pasaría si cuando sale el funcionario de la empresa ya se fueron a pesar de estar adentro? Es lo que me pasó a mí, lo que hace un momento comentaba, ¿no? O sea, estamos en una reunión, en la sala de reuniones, y si es porque el de recursos humanos no sale al baño y escucha SUNAFIL, no nos enteramos. Y yo tuve que salir, yo salí corriendo de la oficina, bajé 5 pisos por la escalera, corriendo, a ver si los encontraba, y felizmente los encontré subidos a la camioneta. O sea, al inspector de trabajo no le interesa tu procedimiento, él va a cumplir con su chamba. Si no te deja entrar, ya sea, tú podrás decir que es culpa de seguridad, descoordinación, no hubo teléfono, no funciona el celular, al inspector eso no le interesa. A mí no me dejaste entrar y punto. Yo salí corriendo, o sea, literalmente bajé 5 o 6 pisos, bajé con las escaleras para poderlo alcanzar, y felizmente lo alcancé. No querían meter, pues señor, dame un problema, descoordinación, mire, soy el abogado de la empresa, le tenía un fotocheck. Dije, mire, no hay ningún problema, por favor, estamos llanos, a colaborar, lo que usted quiera, y el inspector atracó. Felizmente atracó, porque también se podía ir y no pasaba nada, y me aceptó. Por eso es importante y necesario coordinar esto, el de seguridad, lo de seguridad, y los de recepción estén bien entrenados y sepan qué cosas tienen que hacer si es que esto pasa, si el inspector viene. El inspector te espera 10 minutos. El inspector no se hace bolas, él te va a poner multa. Porque acuérdense que el inspector tiene también otras 3 o 4 cosas que hacer en el día. No está para esperarte. O sea, es mejor
ir inmediatamente y tratar de salvar la situación. Felizmente que esa vez la salvamos. Y encima, en la inspección, cuento que al final salimos airosos. No teníamos nada que ocultar. Todo estaba en orden. Y nos hubieran puesto una multa realmente tonta, por una descoordinación entre el de seguridad y el de la recepción. Eso no nos puede pasar, tenemos que ser previsores en eso. Siempre tenemos que prever que esto puede pasar. Nos puede pasar. Que es poco probable, esa es otra cosa. Pero sí nos puede pasar que venga una inspección de trabajo. Y normalmente la inspección de trabajo viene porque hay una denuncia. Es raro que vengan de oficio. Es raro. Con más razón, tenemos que tener las herramientas adecuadas para poder atender a mi inspector. Si cambié de dirección y Sunafil vino a la dirección anterior, ¿puede ser esta un sustento para poder solicitar la anulación de la multa de la inspección? Depende. Cuando tú cambias, lo primero que haces es cambiar tu domicilio fiscal. Y el inspector normalmente antes de ir verifica el domicilio fiscal. Eso es lo que hace el inspector. El inspector, antes de ir a una inspección, él agarra y entra, porque ellos tienen acceso a la página de SUNAT. Tienen un acceso especial a SUNAT. Y él verifica el domicilio fiscal. A veces pasa que el inspector no lo revisa, ¿no? Y entonces si yo acredito que yo cumplí con mi deber de informar mi cambio domiciliario y el inspector no lo revisó, esa es otra cosa. Pero si yo no avisé, entonces yo creo que no cabría. No cabría. Sé que ha habido algunos casos, porque colegas me han comentado que eso se ha pasado, ¿no? Que diligentemente la empresa ha notificado su cambio de domicilio fiscal. Y el inspector notificó, a inspeccionar a un domicilio anterior. Entonces, cuando vino la multa, este compañero mío lo que hizo fue decir, mire, la inspección fue el día 17 de marzo, por decir cualquier fecha. Yo cambié mi domicilio fiscal el 5 de febrero. Ya está. No me pongas una multa porque no, o sea, ya se escapa de mí. Pero si yo no le informé mi cambio de domicilio fiscal y el domicilio fiscal sigue siendo el anterior, ahí sí soy un problema. Sí, definitivamente me van a poner la multa. Porque acuérdense que es obligación informar en mi cambio de domicilio fiscal. Y si no me falla la memoria, hay un plazo. No recuerdo cuál es el plazo, pero hay un plazo para informar. Sí. Siguiente pregunta. Si el encargado de recepción fue el que de manera negligente no dio aviso oportuno de la llegada del inspector, ¿le puedo descontar a ese trabajador todo el importe de esa multa? Mira, técnicamente sí podrías, pero no te va a alcanzar. O sea, a ver, la única forma de yo meterle mano a una remuneración o a una liquidación de beneficios sociales es o porque el trabajador lo acepta o porque el juez lo ordena. No es que, oye, a mí me pusieron una multa y yo te lo dejo porque es tu culpa. El trabajador te lo tiene que aceptar. Si el trabajador te lo acepta, podrías. Pero para eso tendrías que acreditar su conducta negligente a través de un procedimiento administrativo de sanción, ¿no? Y ahí viene la cuestión. O sea, y ahí habrán todos los medios probatorios y por haber, ¿no? O sea, de poder puedes. Ahora, que sea viable, esa es otra cosa, ¿no? Eso sí habría que revisar. Habría que revisarlo caso por caso, ¿no? ¿En qué tipo de ambiente debemos recibir a los funcionarios de SUNAFIL? ¿Existe alguna obligatoriedad de darle comodidades? No obligatoriedad de darle comodidades, pero sí tenemos una obligación de colaborar con ellos. A ver, como todo ser humano, entre más fácil le hagamos la chamba al inspector, mejor va a ser para nosotros. ¿Por qué? Porque después de la visita, hay otra etapa más, bueno, que no le hemos puesto, y es una etapa que nos permite a nosotros una planificación que es la comparecencia.
Entonces, si nosotros hemos sido receptivos, colaborativos, el inspector se va a acordar, y normalmente la etapa de comparecencia suele ser más sencilla. Porque los inspectores aprecian mucho a las empresas que colaboran. Entonces, si nosotros lo atendemos, ahora, tampoco me voy a hacer una sobonería de darle café, galletas, ¿no? Gaseosa, tampoco. Pero sí en un ambiente donde pueda, por ejemplo, trabajando. O sea, no hay una norma en que ya tienes que atender una oficina, pero se recomienda siempre, por ejemplo, hacerlo pasar a la sala de reuniones, o a una oficina designada, o al lobby de ingreso, o a veces en el mismo, en la misma recepción, a veces hay unas sillitas donde espera la gente, atenderlo ahí, si que no tengo otra. Mostrar, lo que nosotros tenemos que mostrar es nuestro ánimo de colaborar con él. ¿Okay? Nuestro ánimo de colaborar con el inspector. Ese es el fondo. No hay una regulación que lo tengo que atender de esa manera, le tengo que dar tal, o sea, tengo un deber, una obligación de colaborar, pero no dice cómo es esa obligación de colaborar, ¿no? Pase por aquí. Lo que recomendamos siempre es que sea en una sala, porque así te evitas que el inspector esté dando vueltas y mirando todo, ¿no? Entonces, manejas la situación. Por favor, señor inspector, pasamos por acá a la sala de reuniones, por favor, si gusta, para poder atenderlo. Ah, el inspector. Y a veces pasa que el inspector va con la intención de revisar hasta debajo de la alfombra, pero cuando se siente en el lugar donde vaya a conversar contigo y le das toda la información, el inspector se queda por satisfecho y se va. Y lograste tu objetivo, ¿no? Evitaste en lo posible tratar de guardar una relación, dificultar esta inspección de trabajo. Siguiente pregunta. ¿Las boletas de pago de los trabajadores deben estar en cada centro de trabajo o todo puede estar en la oficina de recursos humanos en la central o la matriz? Normalmente están en la central o en la matriz, ¿no? Ese es el tipo de documentos, por ejemplo, que puedo yo pedir al inspector un plazo razonable para su entrega, ¿no? Porque, bueno, digamos que soy una empresa que cuenta con varias sedes, en una oficina central, y si tengo la fábrica o otro lugar, ¿no? Entonces, normalmente las boletas no están ahí. Pero ya he dicho, hay dos documentos que sí no puedo dejar de tener en cada centro de trabajo, que es el registro de asistencia y el registro de accidente de trabajo. Eso sí, eso sí tiene que estar ahí, sí o sí. No hay forma que digan, no hay, no tengo, está en la central. O sea, vamos, como dije hace un momento, si el inspector se aparece a las 10 de la mañana y te pide registro de asistencia y tú le dices no porque está en la central, no te va a creer. Porque primero, se supone que los trabajadores están ahí y todavía no han firmado su salida. ¿Qué cosa? ¿Vas a enviar el documento para que después te lo traen que firmen su salida? No lo tienes entonces. ¿Me dejo entender? Esos son los dos únicos documentos que sí o sí tienen que estar en el centro de trabajo. Sí o sí. El registro de asistencia y el registro de accidente de trabajo. El registro de asistencia no hay forma de decir cómo no esté. Los demás, los contratos, las boletas, por ejemplo, en este caso, los convenios de vacaciones, los convenios de reducción de remuneración, sí pueden hacer la oficina central y sí le podría decir el inspector, ¿sabe qué hace el inspector en este momento? No los tengo a la mano, pero no hay ningún problema, usted se me da un plazo o en la misma comparecencia y yo se los puedo entregar. Usted dígame de quién necesita y yo se los entrego. A mí me pasó que un inspector agarró y me dijo, ya, ok, quiero las boletas de los boletas del año 2016 al 2019. Ok, de todos los trabajadores, bueno, es inspeccionar por 3 trabajadores, pero él en su requerimiento puso en eso que se solicita en la comparecencia, puso en la requisición de la comparecencia, puso boletas del año 2016 a 2019. No dijo de quiénes. Lo que hicimos nosotros fue, le imprimimos todas las boletas de 300 trabajadores de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Enviamos una caja así de documentos. Es más, cuando yo fui a la comparecencia, porque yo fui cargando la caja. Estoy subiendo mi caja. Y ¿cómo se llama? El inspector me miró y dijo, ¿y eso? Ah, son las boletas que me ha pedido. Y ¡pum! Se lo puso sobre el escritorio. No, pero yo quería esos 3. Bueno, disculpe, pero acá en el requerimiento dice las boletas de todos los trabajadores, ¿no? Y nosotros acá están. Y el inspector se dio cuenta de su error, o sea, se dio cuenta que no especificó, ¿ya? Entonces, siempre es importante, ¿no? Y eso que él fue a inspeccionar, esta vez
fue a inspeccionar la fábrica y yo tuve que ir de la central a la fábrica y llegué felizmente en media hora. Hablamos y yo le dije eso, no, bueno, las boletas no tienen por qué estar ahí, ¿no? Eso es la fábrica. Pero si hay los dos documentos, tanto el registro de asistencia como el registro de accidente de trabajo, sí o sí tienen que estar ahí. No hay forma de decir que no. ¿Qué pasa si el inspector no quiere registrar algo de nuestras versiones y muestra parcialidad hacia la denuncia y por el contrario busca sancionarnos de todas maneras? ¿Qué debemos de hacer en esos casos? Mira, en ese caso ustedes se niegan a firmar el acta, cosa que es una cosa bastante dura. Normalmente, o sea, ustedes tienen que ver algo, o sea, el inspector siempre va a tirar para el trabajador, o sea, eso es algo que ustedes tienen que tener en mente. O sea, yo no conozco, en mi experiencia, no conozco ningún inspector que sea pro empresa. Ninguno. Puede ser que haya así de repente, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Dice. Pero todos son pro trabajador, entonces siempre va a estar a favor del trabajador. Ahora, por eso es importante que la persona que lo atienda sea carismática, sepa y conozca, y que tenga la opción de hasta de manera inteligente lograr que nuestra declaración se consigne en el acta. Decirle, ¿sabe qué, señor inspector? Yo no he dicho esto, he dicho de esta manera. Ahora, si lo he hecho a mano, el inspector no va a querer volver a corregirlo. O sea, es algo así. Entonces, de repente también dale facilidad. Mire, señor inspector, si usted gusta, puedo tener un laptop, lo tipeamos acá y se lo entrego, yo no tengo ningún... O sea, tratar de lograr mi objetivo, ¿no? Porque pasa muchas veces que el inspector hace estas tasas a mano, ¿no? Entonces, pucha, transcribir toda tu declaración es pesado. A mí me pasó que una vez en una empresa de liquidación, Sunafil vino a preguntarme, según el reporte de despido arbitrario, de 5 trabajadores ese mismo día, y fue a una de las sedes que tenía la empresa. Y yo fui, y la pobre me dijo, uy, justo hoy día mi hijo estaba en la laptop y se la llevó, y tuvo que hacer 5 actas a mano. Entonces es pesado, ¿no? Entonces tratar de facilitar las cosas al inspector. Si el inspector sabe que no hay ningún problema, nosotros lo podemos ayudar. Acá yo escribo mi declaración, si usted está de acuerdo, lo adjuntamos, anulamos esta parte de acá. Entonces es mucho negociar. Pero eso sí, siempre el inspector de trabajo va a ser pro trabajador. Eso es algo con lo cual yo tengo que saber manejar. Por eso es importante que la persona que atiende al inspector sea carismática y tenga manejo. Por eso también es importante que si no tenemos a nadie con esas características, llamen a un especialista y el especialista sea el que atienda a ese. Sí, apoyarse porque es muy importante, es normal, o sea, es más, es esperable que el inspector se ponga del lado del empleador, del trabajador, perdón. Es así. Pero cuando las cosas son obvias, entonces hasta el inspector se molesta. Una cosa que me pasó a mí, un trabajador que su contrato no se renovó su contrato, nos denunció ante Sunafin por despido arbitrario. ¿Okay? Y nos dijo que no le habíamos pagado su liquidación. Entonces viene el inspector, pues, era una inspectora, ¿no? Un inspector de trabajo, hecho un diablo, ¿ya? Vino pasada, molesta, o sea, nosotros éramos las peores ratas de este universo, ¿ya? Entonces me toca atenderla a mí. Entonces, buenas tardes, ¿no? Muy colaborar, ¿no? La señora me trataba, pues, como si yo hubiera sido un asesino de niño, o sea, me trataba con la punta del zapato, pero igualito, mucha calma, muy tranquilo. Y al final me dijo, bueno, al final no estábamos en la inspección, y dijo, ustedes no le han pagado la liquidación. Disculpe, eso no es verdad. Acá le presento una carta notarial en la cual se le está enviando al señor sus documentos de liquidación de beneficios sociales, se le está enviando su carta de liberación CTS, se le está enviando su constancia de trabajo y su, ¿cómo se llama? Y la constancia de depósito de la liquidación. Es más, como usted puede verificar, en la parte de atrás, el notario fulano de tal, ha dado fe que la esposa del señor ha recibido la carta.
De toda la furia que tenía la inspectora conmigo, se pasó al trabajador. Y le dijo, nunca me voy a leer eso. Y para eso me haces perder el tiempo, le dijo al trabajador. A ti ya te pagaron. Para eso me haces perder el tiempo. Así, o sea, a mí me sorprendió mucho porque nunca había escuchado a una inspectora decir eso, pero así de frío. Oye, ¿eso me hace perder el tiempo? No, es que yo no estoy de acuerdo. Y la inspectora le dijo que tú no estés de acuerdo, eso es otra cosa. Pero te pagaron. Podrás estar no de acuerdo, podrás discutir si quieres el monto de la liquidación, pero ellos te pagaron. Y han cumplido con pagarte y dentro del plazo, porque dentro de la política está que si el trabajador no se aparece a las 48 horas, al día siguiente nosotros hacemos el depósito. Y ese mismo día mandamos la carta notarial, en lo posible, ¿no? A veces se manda al día siguiente. Y en lo posible mandamos a las 8 de la mañana la carta y a la zona con notaría para que esa carta sea entregada el mismo día. Nos costaba un poco más, pero nos evitaba problemas. Nos evitaba problemas. Y nos evitó problemas. Nos evitó problemas. Entonces, muchas veces creo que es más manejo y tener los documentos necesarios para lograr mi objetivo y tener la persuasión suficiente como para lograr mi objetivo a través del acta, porque el acta es muy, muy, muy importante. Ya de última ratio sería no firmar el acta y decir ¿no? que lo que ha dicho el inspector es totalmente parcializado, que no es la verdad. Yo creo que con un poco de muñeca se puede. Soy como representante legal yo quien lo está atendiendo. Sin embargo, esta inspección se demoró más de 2 horas y tenía que cortarla porque tenía una importante reunión. ¿Puedo exigir que se reprograme la segunda parte de la inspección para otra fecha o debo perder mi negocio por estar en esta fiscalización? Depende. O sea, nunca me ha pasado, no he escuchado que haya pasado, pero como digo, ¿no? Como dice la norma es que tú obstaculices de manera injustificada. Entonces le dices, ¿sabe qué? Tengo una reunión previamente de trabajo, no la puedo atender. Norma, como digo, el comando nunca muere, siempre hay alguien más, pero bueno, en el caso extremo, se podría ahora, que resulte, lo creo poco probable. Lo que creo que debería seguir es que lo más probable es que pierdas el negocio, porque creo que la multa es más fuerte que el propio negocio. Complicado, complicado. Por eso siempre tiene que haber uno o dos personas dentro del centro de trabajo que sean las que se pueden tomar la batuta. No si uno no está, el otro lo reemplaza, o si algo tiene que hacer, el otro va y lo reemplaza inmediatamente, ¿no? Es importante, o sea, podría ser, sí, nunca he escuchado que haya pasado, ¿no? Pero, o por ejemplo decirle, mire, lo que sí he hecho yo es decirle que ¿cómo se llama? Que ya era tiempo ya de cerrar porque nosotros ya era hora de salida, que cualquier otro documento que me lo dijera y que yo se lo entregara en la comparecencia. Y me dijo, sí, no hay ningún problema, y lo consignó, firmamos en 10 minutos más y podemos salir. Pero no sé si el inspector puede reprogramar. Lo que normalmente te pide es, dice, ok, seguimos en la comparecencia y ya está, ¿no? Yo creo que es cómo se lo digas y si justificas bien tus motivos para suspender, entre comillas, la diligencia, ¿no? ¿Se pueden usar cámaras de seguridad de la empresa para acreditar la atención, entrega de documentos y comportamientos del funcionario de Sunafil? Yo creo que sí, yo creo que sí, sí, claro. Pero siempre tenemos que tener presente que el primer documento que tenemos que nosotros tener en cuenta es el acta, ¿no? El acta. Sí, o sea, por ejemplo, ese caso que yo les contaba de la inspección de noche, nosotros revisamos las cámaras de seguridad y le entregamos las cámaras de seguridad para demostrar que no había tráfico nocturno. Mediante las cámaras nos dimos cuenta que el inspector realmente había ido a ese trabajo. Entonces, no había forma de decirle, no, ahora, tendrías que tener una cámara de seguridad muy precisa para que se vean, pues, que estás entregando la boleta de fulano, el registro de asistencia. A ver, que tengas un paquete, ¿no? Que ese paquete contenga la información que tú dices, eso es otra cosa. Y para eso está el acta. Por eso es importante revisar las declaraciones de los representantes y el detalle preciso, perdón, de los documentos que entregamos al inspector. En el poder puedo, pero
no sé qué tan viable sea. No sé, se va a ver que entrego algo, pero no se va a ver qué, salvo pues que sea una cámara muy precisa, ¿no? El inspector se podría negar a que yo lo grabe con mi celular durante toda la inspección. Creo que no. Nunca lo he hecho. No conozco que haya pasado, pero no creo por qué no se le debe negarse. Bien, hemos atendido las preguntas que se han desarrollado hoy. Antes de cerrar esta sesión, los invitamos a que puedan contactarse a cualquiera de nuestros canales de atención para poder brindarles más información acerca de nuestro plan de membresías en consultoría, asesoría y capacitaciones digitales. Antes de cerrar la sesión del día de hoy, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Russell en Perú. Previamente le agradecemos al doctor Jorge por su exposición. Doctor Carlos. Gracias, Dani. Muchas gracias, Jorge, por la exposición. Creo que ha sido bastante claro para todos los que nos están siguiendo por Zoom y por Facebook. Ya nos vemos mañana en la charla que dará la doctora Casimir Montero. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por su participación del día de hoy. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches.